Muy bien, muchas gracias. Un vasito, por favor. Bien, nos quedan algunas patologías, algunos síndromes dentro de diarrea crónica. Por razones del tiempo, claro, ustedes cuando ven su impresión parece que fueran pocos slides, pero ustedes son testigos de la cantidad de información que vemos en cada uno. No es posible abordarlos todos, pero voy a tratar de tocar lo más saltante, lo que considero imprescindible de cada uno de ellos. Por ejemplo, en esta otra condición que se llama enfermedad inflamatoria intestinal, que a su vez incluye a dos enfermedades. En realidad, enfermedad inflamatoria intestinal viene a ser un síndrome. Es un síndrome que puede ser causado por diferentes causas. Y dentro de este nombre se incluyen dos enfermedades: colitis ulcerativa y Crohn. Las dos son brazos, caras de la enfermedad inflamatoria intestinal. Empezaré diciendo que es una enfermedad de origen de causa desconocida. Hay un fuerte componente autoinmune y es una enfermedad de las dos, la que sí vemos en nuestro medio con poca frecuencia, pero la vemos, es la colitis ulcerativa. Crohn no es imposible, pero cuando ocurre generalmente es en una persona que tiene ascendencia que no es de estas partes del mundo. Los cruces étnicos o raciales, si usted quiere ver. Bien, vamos a dar una mirada rápida. Hay bastante información. Aquí, por ejemplo, me voy a detener, porque esto les puede permitir entender. Yo siempre arranco por lo clínico porque es lo primero a lo que el médico tiene acceso. Fíjense lo que dice arriba. Cuando hay una diarrea ileocolónica, y usted diría, esa palabra diarrea ileocolónica, eso yo lo he visto en diarrea aguda. Cuando hablamos de diarrea intestinal y diarrea ileocolónica. Cuando uno tiene diarrea ileocolónica, cuyas características son diarrea de poco volumen, con mayor frecuencia, generalmente con harto dolor abdominal, puede haber sangre, puede haber mucorrea, puede haber pujo, tenesmo. Cuando alguien tenga diarrea ileocolónica y dolor abdominal, pero mire, aquí viene lo importante, recurrentes, que van, que vienen, que van y desaparecen, que reaparecen y se van, pero a causa no de una bacteria, no de una Shigella, no de una Escherichia coli productora de toxina Shiga, no, sino por un ataque autoinmune. Entonces usted dice, caramba, o sea, lo que me está usted queriendo decir que es esta definición, esta enfermedad inflamatoria intestinal podría confundirse con una diarrea, por ejemplo, por Shigella, sí. Podría confundirse con una enfermedad por Campylobacter, sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por Yersinia? Claro. ¿Por Balantidium coli? Sí. ¿Por Clostridioides difficile? Sí, ya lo hemos visto. Pero cuando buscamos la causa microbiana, no la encontramos. Dice, caray, no hay causa microbiana. Dirá, claro, el otro día me ha explicado que el coprocultivo pues hace llorar porque su rendimiento es 9%. Y él me ha estado dando otras estrategias para yo llegar, pero cuando no tengo historia, por ejemplo, señor Juan Pérez, ¿por qué viene, doctor? Esta es la quinta vez que vengo con diarrea, con moco, con sangre, con harto dolor, con fiebre. Quinta vez, doctor. Señor, ¿y qué ha comido, doctor? Mi esposa es nutricionista, es una mujer obsesionada con la limpieza de manos. Ella misma cocina, me tiene prohibido comer en la calle, solo como en mi casa. ¿Y usted qué dice? Esta diarrea no se explica por un proceso infeccioso, por lo menos agudo. Esta persona no está teniendo diarrea por haber comido bacterias del colon de alguien. Esto puede ser autoinmune.
Y si piensa en un autoinmune, debería ir sospechando que a lo mejor es una colitis ulcerativa, o si por el apellido veo que es un cruce étnico, podría ser Crohn. Claro que la tuberculosis también puede causar diarrea ileocolónica. Si usted está viendo lo que acá hace en el ilio y en el colon. Pero para eso está la historia. ¿Ok? Ahora, una diarrea ileocolónica y dolor abdominal recurrentes, va y viene, debido a un ataque autoinmune. ¿Ataque autoinmune contra quién? Contra la mucosa del intestino y o colon. Son lo que define enfermedad inflamatoria intestinal. Y aquí están los dos, colitis ulcerativa y Crohn. Y aquí está cómo afectan. Entendiendo esta figura, dice, mira, en la colitis ulcerativa, como puede usted ver, la enfermedad siempre inicia en el recto. Siempre. Excepto en niños. Pero no puede haber colitis ulcerativa que no empiece por síntomas rectales. Y nosotros sabemos que los síntomas rectales son pujo, urgencia, tenesmo. Esta persona tiene pujo, urgencia, tenesmo. Y fíjate cómo se afecta en sentido antihorario. Y la enfermedad quiere ir hasta el ciego, pero jamás pasa del ciego. Solo es colon. Crohn. El Crohn, al igual que la tuberculosis, arranca en el ilion y ciego y avanza en sentido horario en dirección al recto, pero de manera discontinua. Aquí está enfermo, aquí está sano, aquí otra vez enfermo, por aquí sano, enfermo, sano, enfermo, sano, enfermo. Y así como el Crohn, igual que arranca en el ilio y colon y puede avanzar hacia el recto, avanza hacia el ilion, yeyuno, duodeno, estómago, esófago y puede afectar la boca, como la tuberculosis. Fíjese el parecido. Entonces, leamos, la clínica sí es importante, lo voy a leer aquí. Voy a abrir todo el slide y solo resalto lo más importante. El tiempo no da para más. Listo. Me acerco a colitis ulcerativa. Lo que sí vamos a ver. ¿Qué cosas alientan, promueven la aparición de esta enfermedad? El uso de AINES. Los AINES alientan. Los pacientes dicen, antes de tener esta diarrea con sangre, he estado tomando un antiinflamatorio. Pero el tabaco disminuye su intensidad. Por eso es que muchos médicos le aconsejan fumar al paciente. No cura la enfermedad, pero reduce la severidad de los ataques. Acuérdense que ambas enfermedades se caracterizan por la recurrencia. Esto es lo que caracteriza y lo que lo diferencia de una colitis infecciosa, de una colitis tuberculosa. Esto es lo que va y viene. Está sano, luego enfermo, y luego enfermo y sano, y enfermo y sano. Tuberculosis arranca y no hay pausas de sanidad, todo es enfermedad. ¿Qué más dice aquí? ¿Ok? Y puede ser desencadenada, fíjense, por una disentería por ameba o por bacila. O sea que una persona puede tener su primer ataque de colitis ulcerativa después de una shigellosis, después de una amebiasis. ¡Plac! Lo dispara. Y la colitis ulcerativa aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de colon. A diferencia de esto, el Crohn, aquí los AINES desencadenan, disparan, activan la colitis. Igual aquí, los AINES. El tabaco también. El tabaco alienta el AINE, lo agrava. Aquí el tabaco disminuye la severidad de los síntomas.
Hay una historia familiar positiva en Crohn. Aquí sí. Papá con Crohn, hijo con Crohn, nieto con Crohn. Y hay aquí un aumento del riesgo de cáncer de intestino. Aquí, aumento de cáncer de riego del colon. Bueno, ahora miren cómo es la mucosa del colon de alguien con colitis ulcerativa. Acá hay unas úlceras superficiales, ¿no? Un poco de moco, tal vez un poco de pus. Como les dije, clínicamente, aquí está la clínica. Ojo, ataques, o sea, viene y va. ¿Ataques de qué? Ataques de disentería. Y como bien vimos en diarrea aguda, la disentería la definimos como pujo, urgencia, tenesmo, diarrea de pequeño volumen, con mucha frecuencia, con sangre, rojo rutilante. A veces puede venir hematoquesia pura, sin diarrea. Dolor abdominal. Aquí, ¿cómo es el cuadro? Parecido al de la tuberculosis. ¿Se acuerdan que más del 80% venían de tuberculosis digestiva, venían por dolor? Aquí también dolor, en el mismo lugar de la cuadrante inferior derecho. Diarrea, como en la tuberculosis. Síntomas tipo sobrecrecimiento bacteriano, como en la tuberculosis. Fiebre, como en la tuberculosis. Baja de peso, como en la tuberculosis. Y cuando el Crohn afecta el colon izquierdo, hematoquesia, puede haber masa abdominal, como en la tuberculosis. Peritonitis y obstrucción, como en la tuberculosis. ¿Se dan cuenta? Que la clínica, pero nosotros tenemos a favor la epidemiología. Por ejemplo, en el Cerro San Cosme, que está a 30 minutos de Palacio de Justicia, 1 de cada 4 moradores tiene tuberculosis multidrogo resistente. 1 de cada 4. Por ejemplo, plantear que el señor Sánchez Castillo, que viene del Cerro San Cosme con un cuadro de diarrea sanguinolenta, que va, que viene, y ya tiene meses así con baja de peso. Y yo digo, Crohn. ¿Y por qué? Porque el BK ha salido negativo. O sea, así se cometen los errores. Fíjense, ¿ok? No olvidar que la colitis ulcerativa va en sentido antihorario, del recto hacia el ciego. El Crohn va del ciego hacia el recto. Son distintos. Y miren si no se parece a la tuberculosis de Lilium. Esto de acá. Endoscópicamente dice, ¿esto podría ser Crohn o tuberculosis? Ok. Bueno. Por aquí está el tratamiento. El tratamiento hizo una revisión farmacológica tanto para colitis ulcerativa. Aquí están todos los medicamentos. Voy a tratar de tocar lo más saltante, doctores. Los he clasificado todos, hasta los anticuerpos monoclonales. Voy a abrir todo el slide, ya me pasé. Bien. Lo que van a ver ustedes es colitis ulcerativa. Crohn, ya vieron ustedes, ¿no? La enorme diferencia entre 1.200 casos por año y 4 casos por año entre tuberculosis y Crohn. Hay una diferencia brutal, o sea, ni siquiera comparable, ¿no? Bien. Existe una clasificación de la severidad de la colitis ulcerativa. Espérense un momento. Quiero. Acá tal vez sea importante esto. Un ratito. A ver. ¿Cuál es, así como en tuberculosis, habían 4 métodos para diagnosticarla? ¿Se acuerdan? 4. Lowenstein-Jensen, el bacilo acetialcohol-resistente, el granuloma caseificante y el ex-gen del ex-expert PCR. Listo. Aquí, ¿qué prueba de laboratorio qué prueba de sangre
¿Me hace diagnóstico de colitis? Ninguna. ¿Qué hallazgo endoscópico? Ninguno, porque esto que ve usted aquí de las lesiones pueden presentarse también en una colitis infecciosa, aguda o crónica. La forma de diagnosticar con certeza la colitis ulcerativa es con microscopía, o sea, histología. ¿Qué cosa es lo que el patólogo tiene que ver para decir esto es colitis ulcerativa? Acá está, doctor. Lo normal es que las glándulas del colon sean así como las ve. Y microscópicamente lo ve aquí. Pero en la colitis ulcerativa usted ve ramificación de glándulas, o sea, glándulas ramificadas. En el colon no deben ser ramificadas. Glándulas ramificadas y tortuosas. Compare la microscopía de esto con esto. Esto es colitis ulcerativa. Por lo tanto, el método diagnóstico certero de colitis ulcerativa es microscópico. El hallazgo de glándulas ramificadas y tortuosas. O sea, tortuosa pues sería así, ¿no? Como en tirabuzón, ¿no? Tortuosa pues. Listo, y ramificada. Listo. Habiendo dicho eso, les estaba comentando que existe esto. Acá hay una clasificación de la severidad propuesta por Trulov y Witz. Trulov y Witz clasificaron clínicamente los ataques de colitis ulcerativa. Entonces, un ataque, acá está, fíjense, número de deposiciones al día, la presencia de sangre en heces, pero sangre macroscópicamente visible, la frecuencia cardíaca, la temperatura axilar, el nivel de la hemoglobina y la velocidad de sedimentación o la proteína C reactiva. Y aquí está. Decimos que la enfermedad está inactiva cuando tiene 6 o menos de 6 puntos. ¿De acuerdo? Es un brote o un ataque leve de colitis ulcerativa cuando entre 7 y 10, moderado y severo, tal como lo ven aquí. Y aquí está la forma en la que tratamos. No existe ningún tratamiento curativo para empezar. Es un tratamiento sintomático. Y fisiopatológico. ¿Por qué? Porque miren, de acuerdo a la severidad, independientemente de la severidad, mejor dicho, siempre se empieza con antiinflamatorios. Mire, cuando la colitis es leve y está en el colon izquierdo, ¿cómo sé que es leve? Por el Trulov y Witz. ¿Y cómo sabes que es izquierda? Por la colonoscopía. ¿Qué es izquierda? Que encontré afectado hasta el ángulo esplénico. Listo, izquierdo. Se arranca con 5-ASA. El ácido 5-aminosalicílico, el primo hermano de la aspirina. Es un antiinflamatorio. Todos arrancan con 5-ASA. Mire, la leve izquierda, la moderada o extensa. Extensa es del esplénico a más. Acuérdense que el colitis arranca en el recto. Si llega hasta el ángulo esplénico o menos de él, es izquierda. Si pasa el ángulo esplénico al transverso o al ascendente, es extenso. Y lo de moderado lo sé por el Trulov y Witz. Bueno, el severo, ¿quién me lo da? Me lo da el Trulov y Witz. Entonces, independientemente, fíjense, de que sea leve, todos arrancan con 5-ASA, todos arrancan con 5-ASA. Y se empieza a dar corticoide, por ejemplo, como budesonida. Fíjense, budesonida, que es un corticoide. Prednisona oral, que es un corticoide. Fíjense, cuando es severo, endovenoso, pero siempre hay 5-ASA. Entonces, brevemente,
Fíjese, he clasificado los fármacos. Como el 5-ASA es el inicio de cualquier ataque de colitis ulcerativa, está clasificado como un antiinflamatorio intestinal, porque lo es. El 5-ASA, el ácido 5-aminosalicílico de aplicación rectal, hay supositorios, hay enemas, pero también hay 5-ASA oral, por boca. Y la sulfasalacina oral. Entonces, nosotros tenemos la sulfasalacina, fíjese, aquí está el ASA, miren, ASA, está acá. ASA, 5-aminosalicílico, acá está ASA. O sea, la sulfasalacina al final de cuentas es ASA, 5-aminosalicílico. ¿Qué son antiinflamatorios? Pues es como dar un naproxeno, un ibuprofeno, un diclofenaco, es un antiinflamatorio. Aquí están las dosis. Glucocorticoides, desde lo rectal hasta lo oral y hasta lo endovenoso. Cuando la enfermedad no responde a estos, se agrega azatioprina. Y si ya no responde a esto, se empieza a agregar los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos contra el factor de necrosis tumoral. Aquí están. Infliximab, adalimumab, golimumab. Y han aparecido en los últimos 15 años todos estos anticuerpos ya dirigidos contra interleuquinas específicas que participan en la destrucción de la mucosa del colon. Fíjense. Anticuerpos antiinterleuquina 12 y 23, anticuerpo antiintegrina, y etcétera, etcétera, etcétera. Ha habido un gran progreso, pero ninguno de ellos cura. Apaga el incendio, puede reducir la recurrencia, pero la curación, listo. Y como puede ver usted aquí, doctor, brevemente, en el Crohn, miren, el Crohn, que es poco frecuente en el Perú, ¿con qué se arranca? ¿Con qué se arranca? Con 5-ASA por boca. Fíjense ustedes, ¿ok? Siempre hay el agregado del corticoide, cuando no responde al 5-ASA, fíjese usted, y luego la azatioprina, como en colitis ulcerativa, y luego los fármacos contra el factor de necrosis tumoral, y así se va sumando. Tal vez comentarles esto. Miren, esto de acá es una foto tomada por la cápsula endoscópica, porque esto es el yeyuno. Mire la úlcera. Esto no es estómago, no es colon, no es duodeno, es yeyuno, a donde los endoscopios ya no llegan, pero la cápsula sí llega. Ay, mire. ¿Se acuerdan que cuando les hablé de tuberculosis habían datos radiológicos para diferenciarlos y dijimos que había miren, este es el colon derecho y esto es el intestino. Miren esta estenosis larga, parece una cuerda, miren todo esto. Crohn, tuberculosis, estenosis cortas. Crohn, estenosis largas. Tan larga es que se le llama el signo de la cuerda o signo de Cantor. Miren la pieza operatoria. Esto que está aquí, que parece un desfiladero, esto obviamente causa obstrucción intestinal, le sacan el ilion. Miren, esta es la zona de estenosis. Esto de acá corresponde a esto de acá. Y microscópicamente, ¿se acuerdan que hay granuloma, pero no caseificante? En la tuberculosis no todos los granulomas caseifican. Otra vez les muestro el enorme parecido que hay entre tuberculosis y Crohn. Pero la anamnesis manda. Ok, ya. ¿Qué más hay por aquí? Diarrea por tumores neuroendocrinos. Solo les voy a explicar esta tabla, doctores. ¿Qué cosa es un tumor neuroendocrino?
Un tumor neuroendocrino es lo que dice acá. Es un tumor conformado por células que producen hormonas, pero hormonas que responden a estímulos de neuronas. Aquí están, fíjense. Los tumores neuroendocrinos que crecen en el páncreas. 4 tumores endocrinos pueden crecer en el páncreas. Uno que crece en el íleon, en el apéndice, y uno que aparece en la médula suprarrenal. Fíjense, 4 de páncreas, 1 de apéndice y recto, y 1 de apéndice e íleon, perdón, y 1 de la médula suprarrenal. Cada uno de ellos produce una hormona. El gastrinoma produce gastrina. ¿Dónde está ubicado? En el páncreas, la mayoría. ¿Con qué se nos manifiesta? Diarrea crónica, úlceras pépticas, varias úlceras, se curan, vuelven a aparecer, se curan, sangra, le encuentran úlcera, le dan tratamiento, cicatriza, vuelve a sangrar, le hacen otra endoscopia, nuevamente úlceras, 4ª vez, 5ª vez. Cuando ya las úlceras son recurrentes, uno dice, esto huele, espérate, sí, huele a gastrinoma, compadre, sí, esto es un gastrinoma. Es un gastrinoma, un Zollinger-Ellison. ¿Qué otros tumores más crecen en el páncreas? Bipoma. El bipoma produce el péptido intestinal vasoactivo, o en inglés BIP. La mayoría crece en el páncreas. Nos genera una diarrea acuosa. Más de 1000 mililitros diarios, 2-3 litros de diarrea diaria, abundante hipocalemia, hipopotasemia, rubefacción facial, colorada está la persona. Glucagonoma, ¿qué hormona produce? Glucagón. ¿Dónde crece? Páncreas. Después de todo, el glucagón es producido por la célula alfa de los islotes de Langerhans. Genera diabetes, diarrea y nuevamente rubefacción, enrojecimiento del cuerpo. Y tenemos el somatostatinoma, que produce somatostatina. La mayoría crece en el páncreas. Nos genera diabetes, diarrea y cálculos biliares. Listo. ¿Qué he visto de estos en mi experiencia? He visto gastrinomas, no muchos, 4. Y he visto un bipoma o un piboma. No he visto un glucagonoma hasta ahora, ni un somatostatinoma. Tumor carcinoide, secreta serotonina e histamina. Crece en el apéndice y en el íleon. Nos genera bochornos, flushing, roja la cara, enrojecimiento de la piel, dolor abdominal y diarrea crónica, que va, que viene. Tenemos por último el feocromocitoma. Libera noradrenalina, adrenalina y dopamina, que son las catecolaminas. ¿Dónde crece? Suprarrenales, la mayoría. ¿Qué nos genera? Hipertensión arterial persistente, súbita, severa, taquicardia, diarrea, que puede intercalar con estreñimiento. Listo, solamente menciono eso porque no hay tiempo para más. Ahí tienen alguna información más de cada uno de ellos: gastrinoma, bipoma, glucagonoma. Nomás mire esto, bipoma. Le dije que el bipoma causaba una diarrea muy severa, líquida. Y miren la cara. Uno podría decir, oye, parece las alas de mariposa de lupus, ¿no? Sí. Y 2 de los tumores, el glucagonoma y el
somatostatinoma generan los dos diabetes y ambos diarrea. Miren esas lesiones cutáneas del glucagonoma. Ya. Bueno, ahí le dejo algunos datos. ¿Qué más por acá aparece del tumor carcinoide? También miren la cara de esta señorita que hace crisis hipertensivas y aquí del feocromocitoma. Bueno, ya. ¿Qué hay aquí? Miren la cantidad de información, un montón de información. Aquí solo unas pinceladas y tienen la información para leerla. No sé si en sus computadoras o en sus teléfonos o en sus iPads tienen posibilidad para hacer zoom. Creo que sí, pueden hacer zoom en los iPads, ¿no? Bueno, pueden tratar de hacer lo que yo hago para acercarme a mirar. Esto es para hablar del síndrome de intestino irritable. Otra de las causas frecuentes de diarrea crónica. Diarrea crónica. Miren, de diarrea crónica estamos en sobrecrecimiento bacteriano, mala absorción intestinal. Hemos hablado de tuberculosis, de giardiasis, de entamoeba histolítica, tumores neuroendocrinos, intestino irritable. Es una lista inmensa. Bueno, tal vez comentar lo más importante. El intestino irritable tiene tres caras. Clínicamente se presenta de tres maneras. Algunos tienen estreñimiento, otros tienen diarrea, y el que aloca a los médicos es el alternante, por tiempos diarrea, por tiempos estreñimiento, y el pobre médico no sabe cómo tratar, porque trata cuando la persona está con diarrea y la manda al estreñimiento feroz, que le causa pues una hemorroide trombosada que tienen que cortarle el ano. O si tiene estreñimiento, le dan tratamiento y la mujer se va en necrosis tubular aguda por la deshidratación severa. Es un dolor de cabeza. A esta de acá el médico le corre. No sabe cómo tratarlo. Bueno, aquí está la clínica. Yo siempre soy pegado a la clínica. Fíjense. No tienen idea el enfrentamiento que hubo en las últimas dos reuniones de Roma para ponerse de acuerdo. Fíjense, solamente estoy mostrándoles, hubo una discusión encarnizada entre los cerebros, las celebridades, ¿no? los zares del conocimiento, para saber si tenía que ser dolor o malestar lo que definiera al intestino irritable. No que tiene que ser dolor, no que tiene que ser malestar, y la discusión solo para decir si en la definición debe estar incluido o dolor o malestar. No tienen idea que esas discusiones... Bueno, por eso es que es malestar y o dolor. Porque los que decían que no era malestar, solo lo etiquetaban al paciente de intestino irritable si había dolor. ¿Le duele? Sí. Sí. ¿Le duele? No, no lo llamaría. Entonces no es. Entonces debe haber o malestar o dolor abdominal y o dolor, pero recurrente. Más estreñimiento. ¿Diarrea o ambos? Y usted me dice, doctor, pero un ratito, la hinchazón del abdomen que hay en la malabsorción y en el sobrecrecimiento también son recurrentes, sí. Y también puede haber diarrea, sí. Pero ¿y entonces por qué no podría ser malabsorción intestinal? Porque no hay baja de peso. Ah, ok. Ya. Ah, ok, doctor. La clínica manda.
Si esta persona tiene baja de peso, de hecho, intestino irritable sale de mi lista de posibilidades y primero busco una causa orgánica. O sea, la anamnesis siempre manda. Bueno, el malestar, el famoso bloating de los americanos. Porque hubo una discusión, ¿a qué le llama usted malestar? Le decía un inglés a un canadiense. Defina usted malestar, así, con la yugular en el... Defina usted que es encarnizado, ¿no? ¿A qué le llama? Defina malestar. Y ahí apareció el término bloating, que es la sensación de gas excesivo. Sensación. Oiga, señor Juan Pérez, pero usted siente que hay mucho gas, sí. ¿Pero que está inflada? No, no está inflada la barriga. Pero entonces, ¿cómo siente que está inflada? No sé, pues, doctor, siento que está inflada, pero no está inflada. Pero decídase. Ya le dije, yo siento como que estuviera inflado, pero no lo estoy. Ahí está. Sensación de gas excesivo. Y o hinchazón abdominal. ¿Podría haber o no podría haber? 90% de los que tienen intestino irritable tienen bloating, pero no necesariamente dolor. No sé si me dejo entender. Ahí nace la discusión. Porque nomás con esa diferencia, la estadística, la prevalencia va a cambiar. Porque si se decide decir que intestino irritable es cuando hay dolor, todos los que sean bloating no van a ser incluidos. La estadística cambia. Entonces, en la última reunión de Roma se incluyó el bloating, propuesto por los de habla inglesa, ¿no? Que es, repito, la sensación de estar balonado, pudiendo estar en realidad balonado o no. Esa es la definición. En algunos casos hay dolor y en otros solo hay eso. Pero aquí la clave es que va y que viene, que va y que viene. Y que va y que viene y se acompaña o de diarrea o de estreñimiento o de ambos. Esa es la pista. Entonces, aquí está, fíjense, lo voy a... Acá está. Ya está. Listo, acá está. Miren, aquí están. Mire usted el diagnóstico. Yo puedo decir que un ser humano tiene síndrome del intestino irritable, ¿ok? ¿Cuándo? ¿Cuándo es que digo definitivamente esta persona tiene intestino irritable? Patrón, estreñimiento. Porque ya dije que tiene estreñimiento, diarrea o alternante. ¿Cuándo? Cuando el paciente no tenga historia de patologías que también causen los síntomas. Por ejemplo, un cáncer de colon podría causar estreñimiento y podría causar bloating, dolor. No debe haber. O sea, ¿qué está diciendo? El médico con su historia clínica tiene que descartar esto. Tampoco debe tener síntomas de alarma. No los debe tener. Y vamos a ver cuáles son. Usted, síntomas de alarma tendrá que decirme, doctor, baja de peso. Correcto. Si hay baja de peso, es claro. ¿Qué más? Rectorragia. Rectorragia, correcto. Listo. En el examen físico, palpar una masa, correcto, es un síntoma de alarma. Anemia, correcto. Es sentido común. Pero además de eso, debe tener los criterios de Roma 4. O sea, los criterios 4 deben estar presentes, y lo vamos a analizar cuáles son, pero por historia no debe haber ningún dato que me haga sospechar de una enfermedad que también se pueda manifestar con dolor abdominal, sensación de balonamiento o balonamiento en realidad. Y no debe tener síntomas de alarma y debe tener los criterios de Roma. Ahora, ¿qué enfermedades podrían causarme o estreñimiento o diarrea? Porque si el paciente tiene alguno de estos,
descarto, digo, esto no es intestino irritable. El estreñimiento de esta persona es porque está tomando amlodipino o porque le están dando nifedipino para su presión alta. Este estreñimiento es por culpa de que está tomando hierro. O este estreñimiento es por su Parkinson, o por su diabetes, o por su hipotiroidismo, o porque el papá tuvo cáncer de colon y le acabo de hacer una colonoscopía y tiene un tumor. ¿Cómo va a ser colon irritable eso? ¿Y qué enfermedades pueden causar diarrea que podrían haberme llevado a creer que es esto de acá? ¿Cuáles? Acá están. Que no haya tenido una diarrea aguda previa. Porque si una persona, doctor, yo tuve una infección por Shigella, me hicieron un cultivo, salió Shigella flexneri, y después de eso ya me he quedado con estas molestias. No debe haber diarrea, gastroenterocolitis aguda previa, porque existe el síndrome de intestino irritable postinfeccioso, que surge en el mismo instante o hasta 30 días después de haber pasado la diarrea. Y eso se puede confundir con síndrome de intestino irritable, patrón diarrea. No debe haber nada para pensar que tiene malabsorción de ácidos biliares. O sea, que no le hayan sacado la vesícula, que no le hayan extirpado el hilo, porque en el hilo se absorben las sales biliares. Que no esté tomando metformina, porque la metformina me causa diarrea. Y etcétera, y etcétera, y etcétera. Que no tenga, mire, que no tenga ¿qué? Tumores neuroendocrinos. Le hago una tomografía, pero le encuentro una masa en el páncreas. Entonces, ¿por qué vas a pensar tú que es colon irritable? Esto es un tumor neuroendocrino que causa diarrea. Pero esto es anamnesis, pues. Esto es anamnésico. Listo. Entonces, debo descartar esos. No debe el paciente de ninguna manera proponerse que tenga intestino irritable si tiene más de 50 años. En los menores de 50 años, sí. Porque tener más de 50 y estreñimiento a partir de los 50, cuidado, eso es cáncer de colon hasta no probar lo contrario. Debes descartar. Que no tenga pérdida de apetito, que no haya bajado de peso de manera involuntaria, que tenga estreñimiento reciente, que a un viejito que no era estreñido le empiece a tener estreñimiento a los 70 años. Oye, nada, no, que nada, eso puede ser un cáncer. Síntomas nocturnos. La persona que se levanta a hacer diarrea en la madrugada no puede tener intestino irritable, pues. Que tenga rectorragia, que tenga anemia, leucocitos, masa abdominal, en el tracto rectal una masa, que tenga ascitis, fiebre, parientes de primer grado con cáncer de colon, papá, mamá, hermanos, hijos, colitis ulcerativa, Crohn. Los que tengan un pariente con Crohn, un hermano con colitis ulcerativa, no, pues, no es lo primero en lo que voy a... Tiene que no haber ninguno de estos, y sí tiene que tener esto. ¿Qué es? Tener dolor abdominal recurrente, por lo menos un ataque semanal en los últimos 3 meses, contados en el último semestre. Más por lo menos 2 de estos. ¿Cuál? Que el dolor se acompañe, el dolor está asociado a la defecación. O sea, le duele y lo llama al baño. Asociado a cambio de la frecuencia. Me duele y me vengo en diarrea o estreñimiento. Cambio de la forma. Me viene el dolor y mi caca, que era así, doctor, como churritos, ¿se me viene suelto o me viene como bolitas? De la escala de Bristol. Acá está. La mayoría de seres humanos tenemos una heces Bristol 3 o 4. Esto es lo normal. De aquí para allá, anormal, y de aquí para arriba, esto es estreñimiento, esto es diarrea. Lo habitual es que sea como el 3 o como el 4. ¿Ok? Listo. Entonces, como pueden ustedes ver,
el síndrome de intestino irritable es un diagnóstico de exclusión. Después de haberme asegurado que no tenga nada de esto, descartado todo esto y haber cumplido esto de acá. Listo. Sin embargo, doctores, ha habido un avance pero feroz. No tiene usted idea la ferocidad de investigación fisiopatológica que ha habido respecto al intestino irritable. No tiene usted idea. Y se lo voy a dejar. Ahí está. Todo esto se ha avanzado en síndrome de intestino irritable. Es una brutalidad de información. Y el tratamiento del síndrome del intestino irritable. Bueno, está clasificado, doctores, miren, manejo del dolor. Siempre cuando hay dolor, el tratamiento del dolor es un objetivo terapéutico. Luego, debo tratar el intestino irritable patrón estreñimiento o patrón diarrea o patrón alternante llamado también mixto. Aquí están, doctores, los tratamientos. Fíjense, una miradita para el dolor. Bromuro de pinaverio, tilonio, aceite de mejos, inhibidores selectivos de la recaptura de la trimebutina. Si se acuerdan, la rifaximina era el antibiótico de elección para sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Lo hemos revisado al final de la última lección. Aquí está su mecanismo de acción y sus dosis. El dolor, independientemente que sea patrón estreñimiento o diarrea. El patrón diarrea, que es lo que nos interesa, lo que estamos viendo. De nuevo, fíjense. Dice, doctor, ¿qué? Pucha, doctor, ¿qué le pasa, doctor? Qué curioso, ¿qué? El tratamiento que le dan para el intestino irritable patrón diarrea, ¿qué cosa, doctor? Es el mismo que para sobrecrecimiento bacteriano. Exacto. ¿Qué significa? Significa que en el intestino irritable patrón estreñimiento hay sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Y lo interesante es que la rifaximina ha demostrado reducir dolor, no porque sea analgésico, sino porque al reducir el número de bacterias, y mire, la misma cantidad de días que en el sobrecrecimiento, 14 días, a la misma dosis. 550 miligramos 3 veces al día, igual, el mismo esquema. ¿Saben ustedes cómo se van montando? Y uno dice, oye, pero yo he escuchado que el intestino irritable es una enfermedad que tiene que ver mucho con las emociones. Correcto. ¿Y qué dijimos que cuál era la principal causa de sobrecrecimiento bacteriano? Usted dijo que era la paresia del intestino. Sí, pero la lentitud del intestino causado por la sobreactividad del sistema simpático. Sí, que se activa cuando estamos en situaciones de peligro o amenaza. Exacto. Ah, doctor, por eso. Esa es la razón. Ah, dice usted, qué bacán, doctor. ¿Y tiene otros? Ya cuando no calma con nada, le metemos su corcho anal, loperamida. Es el acto desesperado. No le pasa con nada, ya ponle corcho anal. ¿Qué? Loperamida. Tobán. Ahí está. Ok, y el patrón alternante, donde hay diarrea y estreñimiento, ¿quién aparece? Rifaximina. ¿Me va captando? A la misma dosis. Es el más seguro. No causa estreñimiento como estos otros. Y aquí está, fíjese, por si acaso, para estreñimiento. Ahí está. Los últimos fármacos. Miren, ahí está polietilenglicol, el famoso Nuliteli,
Ahí está. Leche en magnesia. Desde cuando yo era niño, la abuela nos daba leche en magnesia. Dice, estás empachado, hijo. Abuelita, no, ven para acá. Abuelita, abre la boca y nos daba una diarrea. Y dice, ya, ahora sí, ya tienes color, nos decía la abuela. La leche en magnesia, Philip, ahí está. Han pasado las décadas y sigue siendo parte del arsenal terapéutico. Bueno, ya está. Pero ahí está la información, doctor. Unas preguntas. Ojo, la clase termina a las 10, aquí nadie me arruga. Mujer de 22 que refiere dolor abdominal crónico recidivante. Va y viene. Se le hincha el abdomen y cambia sus deposiciones. No dice cuál, de repente diarrea, de repente estreñimiento o de repente los dos. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Lo acabamos de ver, ¿no? Listo, claro. Mujer de 52 que hace 8 horas después de comer alimentos en un mercado ambulante, se vienen vómitos, dolor abdominal de tipo cólico y deposiciones diarreicas. Dice 8 horas después. No tiene moco ni sangre y tiene un poco de fiebre. Diagnóstico más probable. A ver, vamos a ver. Giardia. Improbable que la giardia que usted ha visto lo único que hace es adherirse a la mucosa del duodeno. No le hace úlceras, como sí vimos que le hacía la Escherichia coli productora de toxina Shiga, la Escherichia coli enteroinvasiva, la Shigella flexneri, Sonei, Dysenteriae, Campylobacter. ¿Ok? Ay, caracho, casi voto esto. Bueno, ya está. Dices, hay sensación de fiebre. Usted diría, pucha máquina, amebiasis, hay que ir a lugares endémicos del Perú. Diría, yo descartaría ameba y giardiasis. Después de todo, ¿cuál es el principal medio de adquisición? Agua cruda, agua fría. ¿Se acuerda usted? Ya, borramos A y D. Por el tiempo de incubación, ¿no? Claro, no nos dicen qué come, pero hizo un mercado ambulante. Ahora, ¿por qué no shigellosis? Porque tendría que tener moco, sangre, pujo, urgencia, tenesmo. O sea, por exclusión, más salmonelosis. Y salmonelosis no tifi. No estoy hablando de salmonella tifi. Estoy hablando de salmonella tifimurio, Newport, enteritidis, etcétera. Las que vimos. Mujer de 35 hospitalizada en tratamiento con clindamicina en la vena. Al 5.º día le viene diarreas acuosas sanguinolentas con moco, dolor abdominal cólico. En el examen su abdomen está distendido, dolor en la fosa ilíaca izquierda. ¿Cuál sería el agente etiológico más probable? Ahora ya no se llama Clostridium, se llama Clostridioides. Hay que actualizarse, ya hemos dicho, lo hemos visto. Es Clostridioides difficilis, ya cambió el nombre. Ya no es Clostridium. ¿Ah? Sí, es la diarrea por antibióticos. Acordarse que la Klebsiella oxytoca era un intento, un remedador de Clostridium difficile. La diferencia grande era que Clostridium la aparición de Clostridium difficile ocurría entre 3 y 90 días después de haber usado el antibiótico. En cambio, la Klebsiella oxytoca, que también afecta el colon, produce una diarrea entre 3 y 7 días. Y también da diarrea de ese tipo, pero obviamente el cuadro clínico más florido lo da Clostridioides difficile. Varón de 27 que ingiere alimentos en un ambulante. Desde hace 3 días, ojo, diarrea sanguinolenta, fiebre, dolor abdominal, deshidratado. Y le hacen un examen de heces
reacción inflamatoria fecal y hay leucocitos. ¿Qué clase de tratamiento le daría usted? A ver, le daría un anti-HO2, una ranitidina, no diría. Antipirético, dice, bueno, tiene fiebre, por lo menos le podría dar. Sales de bismuto y antibióticos. ¿Eh? Ya, pero siempre y cuando la historia le sugiera que podría haber consumido la bacteria Escherichia coli productora de toxina Shiga que se adquiere por comer carnes precocidas, mal cocidas. Las hamburguesas, ¿se acuerda usted? ¿Se acuerda usted? Ya. Uno dice, no me dice que, pero podría ser. ¿Por qué no antibióticos? Porque no me dice, de repente ha comido, como repito, una hamburguesa. Dice comida ambulante, la hamburguesa también es ambulante. Claro, si fuera, podría darle un síndrome hemolítico urémico y de repente el hombre se muere, ¿no? Claro. Ya sabe que uno dice, arráncale, quítale el dolor porque le duele el abdomen y encima está con fiebre. Ya, por lo menos un antipirético, eso no va a dañar. Dale por ahí. ¿Cuál sería el medio de cultivo que habría que pedir si estamos sospechando Escherichia coli productora de toxina Shiga? El medio de McConkey. No hay que acordarse de eso. De repente preguntan, pues yo no sé, hay que acordarse. Probablemente yo me iría por hidratación, ¿no? Porque dice que está deshidratado. Solo que no está esa opción ahí, ¿no? Sí. Bien. Una mujer de 20 desde hace 6 meses tiene diarreas sin moco, sin sangre, que se autolimitan. También refiere un dolor abdominal, ojo, que mejora cuando defeca. Ya está. El examen clínico y pruebas auxiliares normales. ¿Cuál es el diagnóstico? Listo, ahí sí. Y es un intestino irritable patrón diarrea. ¿A qué se dedica, señorita? Soy médico. Eso lo explica todo. ¿Qué está haciendo? Preparándome para el examen. Ya está, esa es la causa, señor. Listo. Ese es el motivo. Bien, vamos. Varón de 35 que consulta por náuseas, por dolor cólico abdominal y diarrea después de tomar leche y otros productos lácteos. En el examen de heces se encuentran azúcares reductores que no deberían estar en las heces. ¿Ok? Esto significa que esta persona está mal absorbiendo disacárido, en este caso, lactosa. Por eso aparece azúcares reductores. ¿Se acuerdan que les decía en el coprológico me mira varias cosas? Me mira azúcares reductores. Así que si hay azúcares reductores, decimos, está mal absorbiendo disacáridos. Lactosa o galactosa. Y probablemente no tenga suficiente lactasa o de repente tiene Giardia lamblia. Que la Giardia lamblia, les decía, como lo vimos un momento, se manifiesta clínicamente por agravamiento de los síntomas al tomar leche. Bueno, la causa más probable, dice deficiencia de lactasa, deficiencia de amilasa, intolerancia a la proteína de la leche. Bueno, claro, ¿no? Ya está. Una mujer de 45 tiene cólicos abdominales, distensión abdominal, que vendría a ser el bloating, pero diarrea acuosa, ácida, cuando toma leche. Esto lo desarrollé en farmacología y lo traigo. Yo comenté que cuando nosotros consumimos disacáridos, lactosa, sacarosa, son los nutrientes que
que consumimos con cierta frecuencia. Todos los días azucaramos, bueno, el que use edulcorante no, pero los que usamos sacarosa, pues es un disacárido. Todo disacárido que no es digerido en el intestino, respectivamente porque no hay lactasa o porque no hay sacarasa, no se va a absorber. Y los carbohidratos se absorben en el duodeno, pasan al yeyuno y de ahí finalmente al hilo y de ahí entran al colon. ¿Qué es lo que le hace la microbiota colónica a los disacáridos, como a la lactosa? La microbiota, me la imagino pues yo al Faecalibacterium prausnitzii, o al Bacteroides fragilis, o a la Akkermansia mucinífila, diciéndole: lactosa, ¿qué pasó? ¿Tú qué haces por acá? Tú no vienes por acá, ¿qué? ¿Te has perdido? ¿Qué pasó? Le dice: arriba pues no había lactasa, y como no había lactasa, no me separaron en mis dos componentes, y entonces el enterocito no me ha querido absorber y he llegado acá. Ah, le dice: bueno, te tengo malas noticias. ¿Qué? Nosotros, la microbiota colónica, te vamos a hacer cosas bien desagradables. ¿Qué me van a hacer? Te vamos a convertir en 3 ácidos orgánicos. A la lactosa le dicen esto. 3 ácidos. ¿Cuáles son? Ácido láctico, fórmico y acético. Y en un gas, hidrógeno. ¿Y qué me van a hacer esos 3 ácidos orgánicos? Esos 3 ácidos orgánicos son osmóticamente activos, jalan agua. ¿Y qué me va a pasar? Te vas a venir en diarrea. Y el hidrógeno te va a hinchar la barriga y te va a dar cólico. Oh. Por eso es que las heces son ácidas. Ya, con lo que les he dicho, ¿cuál es la respuesta? Así es. Test de aliento de hidrógeno. Usted labora en un centro de salud y atiende a una niña de 5 años que está perdiendo peso y que tiene epigastralgia y náuseas, pero no tiene fiebre. Los papás dicen que tiene diarreas claras de aspecto medio grasoso, como una esteatorrea, y que le atribuyen a que ella toma agua cruda, de repente de un pozo, de un riachuelo, de un arroyo, qué sé yo. ¿Cuál sería el agente etiológico? ¿Ah? Ya están navajitas, ya. Así los quiero ver, pues así los quisiera ver, con ese aplomo. Pero van a pasar 2 días, se han olvidado de todo ustedes. 2 días, ¿qué me está hablando? ¿Yardia? ¿Qué es yardia, doctor? Perdidos. Sí, claro que sí. Ok, un preescolar tiene diarrea aguda por yardiasis, que ha sido confirmado por examen de heces, ya está. ¿En qué estadio espera usted encontrar a la yardia? Entiendo, estadio, ¿en qué forma lo va a ver en las heces? Es lo que estoy entendiendo. Huevos. A ver, miren, para empezar, descartamos huevos y larvas. Listo. ¿No? Pero ojo, lo dije hace un momento, en las diarreas, en las heces líquidas encuentro una cosa y en las heces sólidas encuentro otra cosa. En las heces líquidas encontramos trofozoitos y en las heces sólidas, que son en los periodos donde no hay diarrea, lo encuentro en forma de quiste. ¿Qué es lo que he dicho? Sino que usted está chateando, está mirando, no está perdido, pues. Exacto. Varón de 48 que viene por dolor abdominal, rectorragia, tenesmo y pujo de 3 meses de evolución. Aquí se acabó todas las diarreas agudas infecciosas. Adiós, Echerichia coli invasiva, que Balantidium coli, nada. Que Shigella, nada, aquí no, tiene 3 meses. Y en el estudio anatomopatológico de la colonoscopía, o sea, han hecho y han encontrado algo y el doctor ha dicho, hay que tomar biopsia. Muestra una inflamación
superficial crónica con abscesos en cripta y distorsión o tortuosidad de la arquitectura de las glándulas. ¿Qué cosa es? ¿Qué clave? La doctora Luján dice D de dedo, la doctora Estela D de Javier Mechato. Claro, me dediqué la ramificación y tortuosidad, colitis ulcerativa. Pero miren, esto se puede confundir con tuberculosis del recto, se podría confundir con un cáncer de recto. La clínica es muy parecida, dice pujo, urgencia de 3 meses. Bueno, seguimos. Varón de 21, hace un año que tiene deposiciones voluminosas, malolientes, flatulencia y pérdida de peso. Hasta aquí por lo menos luce ser una mala absorción intestinal global, de acuerdo a lo que hemos estudiado. No tiene dolor abdominal, ni hematemesis, ni melena. En el abdomen no se palpan masas, los ruidos de ceros están presentes, la ecografía de abdomen es normal. Se le hace un examen de heces. ¿Cuál de estos sería el hallazgo de laboratorio más probable para esta persona? Te dice, a ver, trofozoitos de entamueba histolítica, dice usted. Bueno, si fuera entamueba histolítica tendría que haber un componente colónico, pues no, moco, sangre, porque la ameba, como lo vimos en diarrea aguda, causa cuadros colónicos, diarrea iliocolónica. Y aquí dice voluminosas, maloliente, flatulencia, sin melena, sin hematemesis. Ya. Sangre oculta en heces, dice, ¿va a salir positivo o no? ¿Podría ser quistes de Yardia-Lamblia? Entonces, a ver, ¿qué más? Vamos a ver. La doctora Estela dice que la 11 es la letra C. Para ella es la letra C, dice ella, ¿ya? ¿Qué dicen aquí? ¿La B de beso? D de dedo. ¿Usted, doctor? Doctora, ¿usted? D de dedo. ¿Qué cree? ¿Sí? La C dice usted. Bueno, no voy a regresar hasta el slide para avergonzarlos, porque, claro, sería vergüenza porque los hago regresar. El doctor lea, pues, ay, doctor, no me di cuenta. Bueno, usted nunca se da cuenta de nada. Pero, bueno, le dije de arranque, no hay duda de que es una malabsorción intestinal. Por la clínica nomás, es malabsorción intestinal global porque está perdiendo peso. ¿Y cuál era, se acuerda usted, lo único que tendría que confirmar para decir definitivamente es? Solo faltaría saber si hay esteatorrea. ¿Sí o no? Listo. Y de todas esas, digo, o podría hacerlo por un esteatocrito o por un Sudán 3 que viene en el coprológico. Y quistes, no por lo que usted decía, deberían ser trofozoitos, si es que fuera la Yardia, porque es diarrea. ¿Ok? Ya ahí estamos aplicando todo lo aprendido. Vamos. En un paciente con Crohn, ¿cuándo es que usted le indicaría cirugía? No lo toqué porque es poco frecuente, pero yo lo explico aquí. Ya hemos visto que el Crohn, para empezar en el Perú, es infrecuentísimo para arrancar. 2, comentarles que el tratamiento del Crohn, farmacológicamente hablando, es muy parecido al de la colitis ulcerativa. 5-ASA, corticoides, y metotrexate y azateoprina, etc. Parecido que anticuerpo monoclonal, es igualito, bueno, muy parecido.
Pero para mandar a operar a un paciente con Crohn, a ver, antes de eso tengo que decir lo siguiente. Ya dije dónde empieza la colitis ulcerativa. Siempre arranca en el recto y se va contra el sentido de las agujas del reloj hacia el ciego. Eso es lo que hemos dicho. El Crohn es como que al revés. Arranca en ilion y ciego y trata de irse hacia el recto, ¿no es cierto? Mientras la colitis ulcerativa genera un daño continuo, arranca en recto, luego se extiende a sigmoides, de allí se extiende al descendente y transverso, no deja islas de mucosa sana. En cambio la colitis sí, arranca en ciego, lo deja tranquilo al ascendente, coge un pedazo de transverso, deja el resto tranquilo, coge un pedazo de descendente, salteado. Pero la otra diferencia que no la he mencionado y que la menciono aquí es la siguiente. En cuanto a extensión, ustedes se habrán dado cuenta que la colitis ulcerativa afecta mucho más segmentos del tubo digestivo que la colitis ulcerativa, porque el Crohn le puede afectar colon, intestino delgado, estómago, esófago y boca. En cambio, la colitis ulcerativa solo ataca colon. Eso es en el sentido longitudinal. El Crohn afecta prácticamente todo el tubo digestivo y la colitis solo el colon. En el sentido perpendicular, en sentido de profundidad, la colitis ulcerativa afecta de las 4 capas, es decir, mucosa, submucosa, mucosa y serosa, ataca las 2 primeras. En cambio, el Crohn ataca las 4. El Crohn es transmural. Todo el grosor de la pared. Por eso es que cuando llega a peritoneo, puede también causar ascitis como la tuberculosis. Puede causar masas con la aglutinación de asas intestinales como en la tuberculosis. La colitis ulcerativa es más mucosa y submucosa. El Crohn es transmural. Y precisamente por esa transmuralidad, por afectarse todas las capas del colon, es que el Crohn, mucho más que la colitis ulcerativa, genera estenosis. ¿No se acuerdan? Les enseñé la pieza operatoria que se extirpó del paciente, del Crohn. ¿Se acuerdan ustedes? Un pedazo de intestino y colon y el intestino estaba todo, esa estenosis larga. Tuvieron que sacarle porque estaba obstruido. Entonces, la obstrucción recurrente. ¿Sabes qué? Cirujano, esta es la 3ª vez que lo hospitalizo por obstrucción. Sácalo ese pedazo. Sí, sácalo. No responde, sácalo. Por lo menos que esté algunos meses o años sin obstrucción. Mujer de 35 con diarrea de 1 mes de evolución, importante astenia, artralgias y una baja de peso de 12 kilos en los últimos meses. No hay duda de que se trata de una diarrea crónica y baja de peso, como que hay una malabsorción, por lo menos luce ser una malabsorción intestinal. Artralgias y astenia. Y usted dice, artralgias, ¿qué tiene que ver una diarrea crónica con artralgias? Dice usted, doctor, usted me mencionó y me dijo así me ha dicho varias cosas raras. Por ejemplo, una de las cosas raras es una persona que tiene úlceras pépticas recurrentes y múltiples. Usted me ha dicho, huele a gastrinoma, Zollinger-Ellison. Eso usted me ha enseñado. Si eso le he dicho, es verdad. Ahora le digo esto. En una diarrea crónica asociada a artralgias, no son muchas las cosas que debe sospechar. Por ejemplo, podría tratarse de una enfermedad inflamatoria intestinal como colitis ulcerativa o Crohn, que tienen componente articular. Pero también hay una enfermedad que se llama la enfermedad de Whipple, que se escribe como la cirugía de Whipple. Whipple. Esta enfermedad, la enfermedad de Whipple, es causada por una bacteria que se llama Tropheriма whipplei. Tropherima whipplei. Es una bacteria
que ingresa por la boca, se instala en el duodeno yeyuno, causa diarreas crónicas, gran baja de peso, artralgias, adenomegalias, pero cuando se le toma biopsias del duodeno y yeyuno hay un hallazgo que es único e inconfundible. ¿Qué, doctor? Que cuando se le toma biopsias del duodeno y yeyuno y las analizamos al microscopio, en el microscopio vamos a ver macrófagos, dentro de los cuales hay bacterias vivas. Esa bacteria viva dentro del macrófago, o sea, el macrófago fagocitó la bacteria, pero esta bandida sigue viva. Lo normal es que cuando un macrófago fagocita una bacteria, la mata adentro, la fulmina. Esa bacteria que es fagocitada, pero que sigue viviendo dentro del macrófago, es el Tropheriма whipplei. Y la enfermedad se llama enfermedad de Whipple. Esas son las tres cosas que debería pensar: diarrea, artralgias, baja de peso. Faltaría ese detalle microscópico. Pero sigamos leyendo. Hasta ahí vamos. A pesar de toda esta pérdida de peso, no ha ido al médico y se ha automedicado con antibióticos. En el examen físico lo que más resalta es que está delgada, una mujer muy adelgazada. En el examen de heces no hay parásitos, el coprocultivo ha salido negativo, pero la grasa en heces de 24 horas fue 12 gramos al día. Dice, malabsorción intestinal. No hay nada que discutir, porque el valor era 7. La prueba de la dexilosa, que hace un ratito la vimos, era para ver malabsorción de azúcares en el intestino proximal y el test de negativos. Pero en la biopsia de intestino, lo cual implica que le hicieron endoscopía, encuentran un infiltrado de linfocitos y células plasmáticas y macrófagos con un infiltrado Paz positivo. ¿Qué significa Paz? Paz es una coloración, la coloración de Paz-Schiff. Esta coloración Paz-Schiff es para poder ver paredes celulares de bacterias. Lo que está diciendo es que esos macrófagos en su citoplasma tienen paredes celulares de una bacteria. Y esa bacteria tiene que ser ninguna otra que no sea Tropherima whipplei. Y por lo tanto la enfermedad tendría que ser enfermedad de Whipple. Lo único que tendría que agregar a esto es que aparte de haber las artralgias, puede haber adenomegalias, linfadenopatías. En este caso no hay. Varón de 55 que hace 3 meses tiene epigastralgia y diarreas abundantes. 3 meses. 3 meses. Diarreas, epigastralgia y diarreas abundantes. Y epigastralgia de 3 meses. Si fuera epigastralgia urente y diarreas, no vaya a ser que sean por úlceras pépticas múltiples, donde las diarreas podrían armar el paquete de gastrinoma. Podría ser. O sea, ahí vamos entrando. Y tiene el antecedente de un tumor hipofisiario al que no le ha dado tratamiento. Y en el laboratorio se encuentra hipercalcemia moderada. Y en la endoscopía, múltiples úlceras en la primera porción del... ¿Cuál es el diagnóstico? Ya, así tienen que sospechar, así tiene que ser. Varón de 25, ¿esto no tiene cuándo acabar, doctora? ¿Quiero acabar esto? Caracho, hasta las 3 de la mañana. Que vive en un asentamiento humano, tiene una historia de dolor abdominal. Ojo, tiene náuseas y vómitos de 1 semana. No tiene fiebre y elimina pocos gases y heces. Dígame si esto no es una suboclusión intestinal. Claro. Está pálido,
adelgazado con una moderada distensión del abdomen, ruidos peristálticos incrementados, lo cual aumenta mi sospecha de suboclusión intestinal. Y en la radiografía de abdomen hay niveles hidroaéreos, cosa que confirma mi sospecha. Leucocitos 5500, velocidad de sedimentación elevada, diagnóstico más probable. Por si acaso dice asentamiento humano, ¿eh? Yo no me imagino a Suecia, Holanda con asentamientos humanos. O sea, ese asentamiento humano está describiendo un país como el nuestro, ¿no? Donde tenemos pues los suburbios de las ciudades, donde la gente de otras partes vienen a tratar de vivir en la costa pensando que aquí les va a ir mejor que en la sierra o en la selva, ¿no? Así pues, doctores, empieza la obstrucción por tuberculosis. ¿Se acuerdan ustedes? Dolor abdominal. No, pues puede haber o no haber. Acuérdense que había, creo que solo 30% tenían fiebre, ¿no? De la estadística peruana. No siempre. Se define diarrea aguda como la aparición de 3 o más deposiciones líquidas o como deposiciones mal formadas, blandas, con un volumen que supera los 250 gramos al día, ¿no? Ya dijimos que entre 100 y 200 se eliminan heces, de 250 para arriba, ya, pero esta es una definición que ya nosotros hemos visto. ¿Quién pues pesa? ¿Usted pesaría el excremento, doctor? Yo no lo haría. Imagínese pesando ahí la bolsa de excremento. Yo no lo haría. Usted, doctor, ¿qué lo voy a estar pesando? Pero bueno, es una definición teórica, una definición en práctica, pero existe. Miren, ha venido en el 2000, no vaya a ser que le venga. La EDA, esa diarrea aguda que se caracteriza por el transporte activo de solutos de la mucosa a la luz, es la diarrea secretora. ¿Se acuerda que el cloro se movía de la mucosa a la luz a nivel de las criptas? Y que la toxina de la Escherichia coli enterotoxigénica venía y justo les decía, oh enterocito, ¿qué? Libera más cloro. Ya liberé más. Oye, pero si yo libero más cloro, el agua me va a seguir, va a haber diarrea. Tú hazme caso, no me estés discutiendo, tú obedece nomás. Tú obedece. Diarrea secretora. La osmótica es porque la persona en la luz tiene una sustancia que atrae agua, como la lactosa, el polietilenglicol, el magnesio. Es distinta. Aquí secretor es que la mucosa está secretando cloro y agua. La otra es que el agua que está en la luz, el osmótico la retiene ahí y no la deja que pase a la luz. Es distinto el mecanismo. Luego de comer huevos en salsa, un rico asado y un flan, a una persona le viene un cuadro clínico cuyo periodo de incubación está entre 18 a 24 horas. O sea, desde que comió esto hasta que apareció los síntomas que fueron fiebre, vómitos, diarrea y dolor abdominal. Esta toxoinfección alimentaria podría causar, cuando hicimos diarrea aguda, vimos que la diarrea con el menor periodo de incubación era la ingesta de la toxina del Bacillus cereus y Staphylococcus aureus, menos de 6 horas. Descartado. Descartamos eso. Porque aquí está entre 18 y 24. ¿Ok? ¿Ah? Claro, ahí hay huevos. Salmonela. Salmonella, probablemente no tifi. ¿Recuerdan el trío, no? Que pollo, o sea, era Salmonella, Shigella, Campylobacter. Doctor, ¿esto cuándo acaba? Ya, mujer de 28 acude al consultorio por tener un dolor abdominal de tipo cólico, deposiciones líquidas, sin moco, sin sangre, 6 cámaras diarreicas diarias. No tiene fiebre y al examen físico tiene la boca seca y hay meteorismos, ruidos. ¿Cuál sería la conducta terapéutica más apropiada para esta mujer? ¿Pero qué hidratación? Hay 2.
Sí, claro. No, no está vomitando. Claro, no está vomitando. Esa es deshidratación. Eso manda, ¿no? Una mujer de 45 tiene historia de ingesta de clindamicina por 18 días y entonces le da una colitis pseudomembranosa, con deposiciones líquidas y sanguinolentas. Tratamiento de elección. ¿Qué le da? Vancomicina. Ya. Vamos a tener que dejar síndrome ictérico para las 4 horas de la última, porque síndrome ictérico es largo también. No sé si tanto como diarrea, pero ictericia es todo un mundo. Así que les voy a pedir el favor. Lo que estoy tratando es de desarrollar la mayor parte de la información que aparece en mis clases. No siempre es posible. Les pido pues el favor, doctores, creo que hay varios colegas que están ahí en las pantallitas y acá hay 3 colegas. Denle una revisada, una lectura al síndrome ictérico antes de la siguiente clase, para yo poder darles aportes cuando la desarrollemos. Hagamos eso. Por favor, ustedes deben tener ya su separata. Lean, pues, por lo menos denle una mirada, involúcrense para en la clase que nos toque, que será la última de clínicas, podamos desarrollar todo el contenido en esas 4 horas. Muy bien, gracias José por el tiempo, gracias doctores, nos estamos viendo en otra ocasión. Hasta luego.